Y para ello me acompaña Juan Pablo Lucumí, periodista de nuestra redacción. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo te encuentras hoy? Hoy mejor que ayer, un placer acompañarlos. Me alegra escuchar eso, Juan Pablo. Vamos a comenzar hablando en Estados Unidos de su presidente y también de todo el impacto que hubo en los mercados energéticos. Así es, que él, recordemos, el mercado siempre escucha sus palabras, aunque hay que decir que recientemente ha estado mirando hacia otro lado, hoy especialmente con una declaración del presidente estadounidense que hizo desde el despacho Oval y que según él fue una información inédita que podría cambiar todo el panorama energético global y paradójicamente pareciera que hubiera sido con la intención de afectar positivamente los precios internacionales del petróleo. ¿Qué fue lo que dijo Trump? Escuchemos lo que publicó en su red social. El mes pasado ordené a nuestras Fuerzas Armadas de Estados Unidos que ejecutaran una misión secreta para apoyar a los buques petroleros y otros buques comerciales a través del Estrecho de Hormuz. Hoy me complace anunciar que este esfuerzo ha dado como resultado que más de 100 millones de barriles de petróleo hayan atravesado el estrecho y llegado al mercado abierto. Más de 200 buques comerciales han viajado a salvo a través del estrecho. Este rotundo éxito se debe a que Estados Unidos controla el Estrecho de Hormuz, no Irán. Su ejército está derrotado y su economía perdida. Bien, ahí lo escuchábamos, pero aunque pareciera que Trump intenta mandar ese mensaje de calma a los mercados, sobre todo diciendo que pasaron 100 millones de barriles de petróleo, justamente muy cercano a lo que consume el mundo en estos momentos, los mercados pareciera que ya dejaron de escucharlo o al menos no tienen en cuenta cada declaración que dice el mandatario, empezando porque es mentira que el barril de petróleo esté a $85. Como podemos ver en pantalla, los precios siguen subiendo más del 2% y están en un promedio de $93 por barril. Si revisamos cómo operan a esta hora el WTI estadounidense y el Brent europeo, que el estadounidense WTI está en 2,5% subiendo y el Brent 2,1%. Como decíamos, Trump intenta de forma fallida calmar los mercados que se han visto fuertemente golpeados por esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy Wall Street se pintó de rojo y sus tres principales indicadores retrocedieron más del 1%, pendientes a lo que ocurra en la guerra. Justamente previamente le preguntamos a un analista qué puede esperar la comunidad internacional ante este acuerdo prometido que no ha llegado, y esto nos respondieron. El gran problema es responder esa pregunta con base en las declaraciones de Trump, porque según un conteo de la CNN, Trump ha dicho 37 veces que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo. Y esas ocasiones en que ha hablado de la inminencia de un acuerdo, a su vez han tenido como contrapunto amenazas existenciales, por ejemplo, la amenaza de poner fin a una civilización milenaria como la persa, no solo acabar con el régimen político. Entonces yo creo que Trump no es la mejor guía sobre cómo van las cosas, sus declaraciones públicas, quiero decir. Ahora, Irán admite que ha habido avances en las negociaciones, entonces aquí habría que ver qué cosa es lo que falta para un acuerdo definitivo. Una primera cuestión probablemente sea que Irán cree que el tiempo juega en su favor y que mientras más se acerquen las elecciones de medio término en Estados Unidos en una solución, más dispuesto a hacer concesiones va a estar Trump, y parece que Trump lo que quiere hacer con estos ataques es cambiar el cálculo iraní. Bueno, Juan Pablo, como vemos, Trump trata de calmar los mercados que están en pérdidas, también de enviar una señal de tranquilidad dentro de la economía estadounidense que se resiente, pero también está resentido el bolsillo de los ciudadanos. Así es, no se puede tapar el sol con un dedo y 37 veces, como decía el analista, Trump ha intentado decir que están cerca de un acuerdo, tratando de ocultar un poco lo que ocurre con respecto a la guerra, y justamente esta guerra no podía seguir en pie en un peor momento porque justo este miércoles se conoció el dato de inflación de la primera economía del mundo que muestra que los precios en mayo subieron a un ritmo anual del 4,2%, un nivel no visto en 3 años y más del doble del objetivo que se traza la Reserva Federal para considerar la cifra como una tasa de inflación sana. La consideran en un 2% y en este momento están en un 4,2%. Trump, en un mensaje contradictorio y con el afán de mostrar calma, aseguró que le encanta la inflación y además pronosticó sin argumentos qué pasará con los precios de los alimentos en Estados Unidos cuando termine la guerra. Escuchemos. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. ¿Sabes qué es lo que realmente me gusta? Me encanta la inflación. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto termine esta guerra, y puedo decir algo que no sabías, la inflación va a caer como piedra.
¿Sabías que hemos estado sacando millones de barriles de petróleo? Nadie lo sabe. ¿Sabes quién no lo sabe? Irán. Bueno, hasta ahora. La otra noche eliminamos 22 barcos, tarde por la noche, a oscuras, porque no tienen radar, porque los destrozamos. Por eso el petróleo cuesta $85 el barril. Quiero decir, échale un vistazo. ¿Recuerdas cuando hice esto? Lo único malo será que hayamos tenido la mejor economía que jamás habíamos alcanzado. Bien, ahí lo escuchábamos. Trump dice que le fascina los datos de la inflación, pero esta sigue su camino al alza. Eso es contradictorio y además deja también sin oportunidades a la Fed de bajar las tasas de interés, porque ante una inflación alta, un recorte de tipos de interés es casi impensable, y veremos más justamente de todo este panorama con el informe de Gabriel Colchen. La inflación anual más alta en 3 años. Este miércoles el Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció que el índice de precios al consumo aumentó un 4,2% en los últimos 12 meses hasta mayo. Es la cifra más alta que hemos visto en 3 años, desde mayo de 2023. Gran parte de este aumento se debe a los precios de la energía, en particular a los de la gasolina, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye los datos de los productos tan volátiles como los alimentos y la energía, es más moderada. Llegó a una tasa anual del 2,9% en mayo, aún así es la más alta desde septiembre. Debido a la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero y a los bloqueos en el estrecho de Hormuz, reaccionaron los mercados petroleros y los precios del combustible subieron. Con el aumento de los costes de transporte y producción, los precios de los productos pueden aumentar y tener repercusiones sobre el consumo. Somos una economía de consumo. La forma en que la gente gasta y cuánto gasta tiene un enorme impacto en el funcionamiento de la economía. Cuando la gente espera que la inflación sea alta, que los precios sigan subiendo o incluso que suban más rápidamente, se comporta de manera diferente a cuando espera precios estables, y es la expectativa de subida de precios lo que puede hacer que la gente salga a comprar rápidamente o antes en lugar de posponer las compras importantes, y eso empeora la inflación. La presión interna sobre Donald Trump crece mientras no se ve una salida próxima a la guerra en Medio Oriente y se acercan las elecciones de medio término. La primera reunión oficial del nuevo director de la Reserva Federal, Kevin Warsh, será seguida de cerca por los inversores internacionales para saber qué tendencias seguirán las tasas de interés. Una reunión que se celebrará en los próximos días y por supuesto llevará el foco de atención a qué decisión va a tomar ante estos resultados de la inflación. Pero vamos a dejar Estados Unidos, vamos a ir a Japón, porque hay noticias del gobernador del Banco Central de ese país. Así es, Kazuo Ueda es quien ostenta este cargo y hoy se conoció que fue hospitalizado para recibir tratamiento médico, razón por la cual se espera que se ausente de la reunión de política monetaria del 15 al 16 de junio, según informó el propio Banco Central de este país. El vicegobernador Ryozo Himno es quien presidirá la revisión de tasas en su lugar, y el otro vicegobernador, Shinichi Ushida, está previsto también para que acoja la rueda de prensa posterior a la reunión. Se espera que Ueda, de 74 años, permanezca hospitalizado unas 2 semanas recibiendo tratamiento por un quiste hepático infectado, que trabaje también a distancia y que asista a la próxima reunión de política del 30 al 31 de julio. Entre tanto, revisamos cómo se despierta Tokio ya en el día jueves, en esa latitud en donde el principal indicador de la bolsa se resintió por esta noticia, pero también por las complicaciones en Medio Oriente que alejan cada vez más a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Justamente es el Nikkei 225 quien cae hasta ahora un 1,2%. Más de un punto porcentual, Juan Pablo, la caída de Japón, pero vamos a cerrar este recorrido en Bolivia y lo que está pasando con las protestas. Así es, porque los miles de manifestantes siguen exigiendo la dimisión del presidente conservador Rodrigo Paz, y este miércoles marcharon agricultores, mineros, profesores, transportistas y empleados del común, mientras el mandatario planea declarar el estado de emergencia para contener las protestas que sobrepasan el mes. En La Paz y en la cercana ciudad de El Alto, la escasez de alimentos, combustibles y medicinas está empeorando con el pasar de los días. Los precios de la carne y las verduras se han duplicado en los mercados y algunos de los conductores duermen en sus vehículos en colas interminables frente a las gasolineras. Según el gobierno, el impacto económico de los confinamientos supera los $1.200 millones,
Pero hay que decir que antes de los bloqueos la población ya se manifestaba en contra de la escasez de combustibles y de dólares, y así pues ese círculo se repite porque evidentemente los bloqueos traen pues estos aumentos de precios, pero todo, recordemos, o gran parte de esto inició por los altos costos de los precios de los alimentos y demás. Así es, Juan Pablo, una situación que viene atravesando Bolivia en los últimos años. Muchas gracias por este repaso al mundo deportivo. El mundo económico. Así es, con esta parte del mundo económico y los números terminamos aquí. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Haremos una breve pausa y ya venimos con más.